¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hechas la semana pasada, en las que aseguró que hubo omisión por parte de José Narro cuando éste fue secretario de Salud. En la mañanera, el presidente detalló que se destinaron 80,000 millones de pesos anuales para la compra de medicamentos destinados a centros de salud y hospitales, algo que a simple vista pues es completamente normal. Sin embargo, el primer problema es que al menos 15 empresas acapararon 80% de las compras, donde además muchos de los medicamentos tuvieron un costo extrañamente, así raramente elevado. Estos 80,000 millones se destinaban anualmente para abastecer las instituciones médicas. Y aquí viene el segundo conflicto. Resulta, pues, que no hay medicinas en los centros de salud y hospitales. ¿Así? Y bueno, pues obviamente el presidente fue cuestionado sobre si el secretario de Salud, José Narro, tuvo alguna responsabilidad en estas irregularidades, a lo cual contestó: había cuando menos omisión, dijo, porque se compraban caros y había en el negocio hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos. Además, el presidente adelantó que se darán a conocer los nombres de las empresas que vendían estas medicinas con precios elevados y que se presentarán las denuncias a las autoridades para, en caso de confirmar que hubo delito, pues se castiguen como es debido. Yo aquí nada más me cuestiono, ¿cómo que si hubo delito? Porque si tú mencionas a una empresa o a una persona en una lista, pues como diría mi mamá, es porque tienes los pelos de la burra en la mano, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo mencionas? Yo digo, Emilio Vallesvidrio, tú eres culpable. Lo digo en la mañanera. Se hace la denuncia frente a las autoridades. Pues hay que ver si eres o no eres. Pues mejor no digo que eres. Claro. Mejor te mando a investigar luego, ¿no? Antes de ¿A qué te mando una lista? Claro. Mejor levanto la denuncia, que te investiguen y que vean si eres culpable. Pero ¿para qué presento yo una lista? Como lo de energía, ¿no? Uh-huh. Se presentó una lista, Manuel Bartlett presenta la lista y pues puros cuentos. Además, atentó contra los nombres de esas personas y el prestigio. Sí, porque lo único que refleja es que, o pretende, es, según estamos investigando, como para dar, pues taparle la boca a los que dicen que no se está haciendo absolutamente nada, pero al final de cuentas el resultado es nulo. Bueno, además el presidente, también la semana pasada, fíjense, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, declaró que al menos 50 casos de corrupción hay en el sector salud por la compra irregular de medicamentos. Ahora, con este caso también surge una duda que muchos tenemos sobre las culpabilidades en este tipo de delitos, empezando por aclarar si la omisión es en realidad un delito. Desde el punto de vista jurídico, la omisión es una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal. Palabras simples, a ver, para aquellos que no le entendimos muy bien. A ver, cuando uno no realiza determinada acción a la que estamos obligados por ley, o sea, como dicen popularmente, cuando te haces de la vista gorda, pues, es eso. La comisión por omisión, también llamada omisión impropia, se produce cuando es vulnerada una norma prohibitiva a través de la infracción de una norma de mandato o de un especial deber jurídico. Es decir, cuando el que debiera hacer algo no lo hace, pues, y produce un resultado que no debió de haberse presentado. Ahora, pregunta, ¿a qué personas se les puede atribuir este famoso delito por omisión?
La ley establece que en los delitos de resultado material será atribuible el resultado producido a quien omita impedirlo en los siguientes casos. A quien, de acuerdo con las circunstancias, tenía el deber jurídico de evitar que se produjera el suceso. Vamos a poner un ejemplo de esto. Lo de Duarte, hombre, de las quimioterapias de los niños. De los niños. ¿Estamos? Él puede dar la orden. Es un ejemplo. Él puede dar la orden. Pero si hay alguien que puede evitar que se produzca ese suceso y no lo hace, o no denuncia, ese es la comisión por omisión, la omisión impropia. Así es. ¿Estamos? 2, a la persona que aceptó efectivamente la protección del bien jurídico, ya sea la salud, la vida o el patrimonio, pero no los procuró, mismo ejemplo. Y 3, bueno, son 4 puntos. Tercero, al que con una actividad precedente, culpas o fortuitamente genera el peligro para el bien jurídico. Y por último, a la persona que se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o la integridad corporal de algún miembro de su familia o de alguna persona que tiene a su cuidado y no procura su protección. Con esto queda claro que la omisión sí se considera un delito, por lo que puede sancionarse, principalmente en los casos de omisiones de auxilio o de cuidado. Ahora, hay casos particulares en los que la ley sanciona la omisión. Por ejemplo, a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrían, por ejemplo, en este caso, de 3 meses a 3 años de prisión. Eso si no resultara lesión o daño alguno, nada más por la omisión, por haberlo abandonado, pues. Y si la persona que abandonó fuera ascendiente o tutor o papá o mamá del ofendido, entonces se le quita la patria potestad del individuo. También, quien después de lesionar a una persona culposa o fortuitamente, no le preste auxilio o no le solicite la asistencia que requiere pidiendo hacerlo. Ahí van de 15 a 60 días de multa, independientemente de la pena que proceda por él o los delitos cometidos. También a la persona que exponga en una institución o ante cualquier persona a un incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, imponiéndosele de 3 meses a 1 año de prisión. Es decir, tú no puedes maltratar a alguien con alguna discapacidad o alguna circunstancia en donde esté enfermo, en donde esté imposibilitado. Si tú lo maltratas, lo abandonas, te burlas, en fin, todo esto, por ejemplo, el que se encuentre abandonado en cualquier sitio, si tú te encuentras a un menor en cualquier sitio, incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se les impone de 10 a 70 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Si no diera aviso inmediato a la autoridad, o se niegue a prestarles el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal. Bueno, pues algo a esto que le estoy diciendo de omisión, algo parecido al tema es este de los medicamentos. Ocurrió también el miércoles, cuando el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio acusó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en convertirse en un obstáculo para las mujeres mexiquenses. Sí, porque las priva de una vida libre de violencia, no solo porque no investiga ni resuelve los feminicidios, ni asesinatos o desapariciones, sino también porque revictimiza de manera sistemática, por omisión,
porque no persigue los delitos de género. Es decir, le da paso a un asalto que a un feminicidio, por ejemplo. Ahora, para sumar a la lista de esto que estoy planteando, que es bien importante hoy en día, hace 3 semanas, la procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer un análisis sobre el número de carpetas de investigación iniciadas entre enero y noviembre del año 2018, en donde se comprueba que la anterior administración maquilló no solo otras cosas, sino las cifras sobre la incidencia de diversos delitos. ¿No se acuerdan que cuando llegó Peña Nieto al poder, como que pues dejaron de haber muertos? ¿No se acuerdan? De la cantidad de muertos que veníamos contando. Ah, no, ya no había muertos. No, pues ¿cómo? Pues si no, pues se maquillaban las cifras, no se publicaban los muertos. No era tema. Ahora, según la procuradora, se reportaban en ese tiempo diariamente 80 delitos, solamente en la Ciudad de México, de los que se reportaban, cuando en realidad, pues, se denunciaban 170. Maquillaban la cifra. Esto como una instrucción para que no se incrementaran los delitos de alto impacto. Es decir, otro caso de omisión, que ese es el tema del día de hoy. Por eso surge en mi periodismo de vida esta pregunta. Estamos frente a una herramienta, esto de la omisión, que podría condenar a tantas personas que han incurrido en este delito. ¿Sí se puede, pues? ¿Sí puedes aplicar la ley en este sentido? O sea, el gobierno actual tendrá en esta famosa lucha contra la corrupción mano dura, mano firme para castigar verdaderamente a esta gente. ¿Será? Porque si hablamos de la omisión, es tan grave como la corrupción. Si tú omites, si tú te haces de la vista gorda, aguas, imagínate. El que da la instrucción de las quimioterapias con los niños de Veracruz es un tipo que debe ir a la cárcel, pero el que también es su cómplice y no dice nada, y sabe que eso está sucediendo y no dice nada, porque se lleva un dinero, porque está amenazado, por lo que gustes y mandes, imagínate la cantidad, la cadena de cómplices, la cadena de omisión que te encuentras en un caso. Pues es una locura. Claro. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y luego que además se sienten protegidos, porque lo que dicen es que de alguna manera, como no les cuestionan ciertos aspectos, dicen, no, bueno, pues yo no lo mencioné, y se amparan en eso. No en omisión, sino en el que el punto no se trató, aunque lo sepan, ¿no? Es que hay gente que solo recibe instrucciones y no cuestiona esas instrucciones. Habría que ver cuáles son estas y que, si a mí me dicen, aquí hay un medicamento que a lo mejor está rebajado, Fer, pero ¿lo aplicas? ¿Cómo va a rebajar? ¿Cómo? ¿Cómo vas a aplicar un medicamento rebajado? Pues tendrías que saber que tú por ley estás actuando en complicidad de esa persona que es corrupta, ¿no? Así es. De eso y más. De eso y más vamos a platicar, así que la invitación a que se queden con nosotros. Quédate conmigo, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Arrancamos juntos este lunes 11 de marzo. Pie derecho.